vamos a seguir conversando de este caso y lo vamos a hacer con alguien que sabe de investigaciones y me refiero al ex fiscal de la región de O'Higgins, el hoy abogado Emiliano Arias. Emiliano, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como abogado plenamente, después de haber salido de la Fiscalía ya vamos a hablar de eso, pero comencemos por este caso. El tribunal decide absolver en forma unánime al carabinero. ¿Cómo ve el proceso, el juicio y el veredicto que se da este mediodía? A ver, la acusación de partida, en este caso de un homicidio frustrado, es bastante exigente en cuanto a la acreditación de los supuestos, ¿cierto? De la prueba que se necesita. Porque el homicidio frustrado, a diferencia, por ejemplo, de un homicidio consumado, requiere lo que se denomina dolo directo. O sea, una intención o un conocimiento de que la acción concretamente es capaz de generar la muerte. Distinto al homicidio consumado, que yo tengo que representarme la posibilidad. O sea, el dolo, el elemento subjetivo en el agente, es superior, ya lo que se tenía que acreditar. Y en consecuencia del extenso veredicto que se dio el día de hoy, que es bastante detallado, el veredicto que da la jueza presidenta, ahí por ejemplo, se establece y se dice que los antecedentes son contradictorios entre los testigos y entre varias pruebas más, pero además se refiere a algunos antecedentes que se tuvieron al momento de la orden de detención. Por ejemplo, que un testigo en aquel momento habría dicho que el carabinero tomó de los pies a esta persona, a la víctima, y lo habría lanzado. Con esa teoría, que se da una orden de detención, es posible pensar que estamos frente a un homicidio frustrado. Ya, pero, así de exigente, tendría que haber sido una acción concreta encaminada por parte del señor Zamora a producir como consecuencia necesaria la muerte de una persona. Ya, fue tal vez errónea digamos, el planteamiento inicial de imputar por homicidio frustrado. Claro, porque aquí hay que tener en consideración dos cosas en los juicios orales, y a todos los fiscales nos pasa, en su momento, a mí muchas veces pasó, de que no es la misma la prueba que uno reúne en la investigación a la que luego es rendida en el juicio oral. Cambia, varía de alguna manera. Pero en este caso, las variaciones de que dan cuenta son variaciones bastante groseras. Porque como te digo, hay imputaciones de testigos. ¿Y no se puede cambiar la imputación en base a lo que se va recibiendo después? Hay un elemento que también hace referencia también en lo que dice relación con el veredicto, que es la congruencia, ¿ya? ¿Qué es lo que es la congruencia? Para que una persona pueda defenderse, el Ministerio Público debe comunicarle los hechos que están investigando. Primero una formalización. Luego, y en ese momento esta persona quedó en prisión preventiva, con esos antecedentes. O sea, los antecedentes que se tuvieron en su momento eran indiciarios de un homicidio frustrado para un juez de garantía. Con posterioridad, si esto hubiesen variado, precisamente se puede cambiar o se pueden modificar estos hechos y calificarlo incluso como un cuasi delito. Y luego la acusación es en el último momento, ya después de cerrada la investigación, cuando yo como fiscal radico los hechos. Si esos hechos, en este caso, hubiesen sido unos hechos amplios, en el sentido de que hubiese dicho de que el carabinero lo empujó o lo tiró a través del puente hacia abajo, ¿cierto? El tribunal quizás puede haber llamado a recalificar, que es lo que hacen de repente los tribunales laborales en lo penal. Antes de dar el veredicto, llaman a todas las partes a recalificar por los siguientes delitos, que podría haber sido un cuasi delito de homicidio. ¿Y cuál es la gran diferencia en el cuasi delito de homicidio? Que el cuasi delito no lo alimenta como elemento subjetivo el dolo, sino que la negligencia. Ya, hay un error, por lo tanto, de la Fiscalía. Sí, claro. En este caso, viendo ya la prueba rendida en el juicio oral, evidentemente. Claro, pero se podría haber recalificado en ese momento y no se hizo. Exactamente. Por lo tanto, ¿es un fracaso de la Fiscalía? A ver, toda absolución es un fracaso de la Fiscalía. Toda absolución es así, digamos. Eso no hay dos interpretaciones. Y en este caso, sí, hay un agravante, que es lo que ocurre además cuando una persona estuvo en prisión preventiva. Entonces, ¿en qué sentido? En el sentido de que si los antecedentes varían de tal manera de cómo variaron, por ejemplo, en el transcurso de la investigación a la prueba que se produjo durante el juicio oral, es en general uno como fiscal se da cuenta antes de aquello, antes de que se produzca la acusación en definitiva. Y en este caso, además, lo que hay es una defensa bastante activa, con su teoría propia y alternativa, que también presentó peritajes durante el desarrollo de la investigación, que fueron desestimados también por el ente persecutor, en este caso la Fiscalía, y además, en este caso, fíjate sí, que además apoyado por dos organismos públicos también, que son el Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, digamos, que todos se embarcaron en una teoría que es tremendamente exigente en la acreditación de un homicidio frustrado
frustrado, teniendo en vista cómo ocurrieron los hechos. Ahora, este juicio viene 4 años después de ocurrido el hecho. Sí. Y estamos en un ambiente bastante más calmado el ambiente que había a nivel nacional. Sí. No solamente era puntualmente en un caso, en una investigación, sino que era un clima generalizado de mucha efervescencia y de mucha polarización. ¿Es posible que estos años hayan servido para un poco aquilatar los hechos y bajar el nivel tal vez de acaloramiento, de argumentación, como para poder ver con mayor claridad lo que pasó? Sin duda, pero fíjate que siempre las investigaciones largas no son buenas, digamos. Mientras más me alejo como fiscal, mientras más me alejo del punto de ocurrencia de los hechos al momento en que se produce el juicio oral, mi prueba es de peor calidad, sin duda. Porque la prueba, testigo y todo eso, las personas naturalmente se van olvidando. En consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Este hecho es complejo. Primero, necesitaba muchos peritajes, se está bien, no era una investigación de 90 días, pero el hecho de que transcurriera tanto tiempo hace, por ejemplo, de que se produzcan contradicciones que fueron, según lo que señala el veredicto, groseras entre los testigos que en un momento decían que una persona fue agarrada de los pies y lanzada, a un testigo que luego decía él mismo que fue solamente un empujón. La víctima, que es una de las principales antecedentes que tiene en consideración el tribunal para poder para absolver precisamente al señor Zamora, dice que hay este empujón por el lado como agarre. En consecuencia, eso satisfacía mucho más la posición de la defensa. Claro, y es la declaración de la propia víctima. Sí, exactamente, la declaración de la víctima, que además se contradice con la declaración de su madre, que es un testigo de vida. Entonces tenemos muchas contradicciones que hacen que no se genere la convicción, más allá de toda duda razonable, de que haya tenido participación en un delito. Y en este caso, además, con una defensa activa presentada por la defensa, o alternativa, que daba cuenta de que en este caso no existía ese dolo homicida. ¿Hubo sesgo entonces por parte de la Fiscalía en este caso? Yo no creo que haya sesgo en el sentido de algún tipo de persecución política, como se ha visorado. Sesgo de querer ver solamente un escenario. Sí, mira, fíjate que hay en situaciones se produce, ya está muy estudiado, un efecto que se denomina visión de túnel, ¿cierto? Que es cuando la Fiscalía y los agentes de persecución se centran en solo una hipótesis de investigación e insisten en ella hasta el final. Ahora, claro, con el diario El Día Domingo y luego el juicio oral podemos ver que esto ocurrió, pero fíjate que acá... Claro, pero hay otros casos en que esto es bien claro. Por ejemplo, en el caso de la modelo, que también cae por el balcón de su edificio, ahí se comienza a investigar como un suicidio. Sí. Y es el suicidio lo que hace no recoger ningún tipo de prueba, sí, claro, y llegar al resultado que vimos. Sí, exactamente, pero en este caso, en este otro, es distinto. Mira, es bien particular porque incluso los funcionarios diligenciadores, que se hace cargo también de eso el veredicto, que son de la PDI, que son de otra policía, los funcionarios investigadores también declaran en el sentido de la tesis de la defensa, más que en una tesis de un homicidio frustrado. Ahora, un carabinero que tiene un mes de entrenamiento, que tiene 21 años y que está expuesto a una situación como la que vimos, que era difícil para cualquiera, sí, ¿se le puede atribuir una responsabilidad? Sí, se le puede atribuir, por supuesto, si en el caso que lo tire de los pies... Por ejemplo, claro, en el caso que lo haya tirado de los pies, lo haya lanzado y que se hayan acreditado los hechos como estaban expuestos en la acusación, era un homicidio frustrado, sin duda, porque yo lo tiro de 7 metros, independiente si las lesiones hayan sido o no mortales, digamos, que también es otro punto que se discutió. Pero si yo realizo esa acción como carabinero, tengo el conocimiento de que esa acción es capaz de producir la muerte, pero eso no fue lo que se acreditó. Y en este caso, si bien es cierto, se podría anular este juicio, la nulidad del mismo son excepcionalísimas. Tendrían que haber defectos graves en la sentencia como que se produzca. ¿Y cuál es el fundamento de aquello? Es precisamente de que pierden mucha calidad los juicios cuando se realizan nuevamente. O sea, hay una posibilidad absoluta de que todas las contradicciones se arreglen naturalmente, de que no se produzca. Por eso es muy excepcional. En consecuencia, también por eso es valorable lo extenso del veredicto que dio hoy día la jueza, donde analizó las principales pruebas y en base a las cuales alcanzó la convicción. Bueno, en este caso también es posible ver inconsistencias en el lenguaje por la educación de la gente. ¿Hay alguien que puede llamar empujón a otra acción? Sí. ¿O no es posible acreditar eso o argumentar eso como para pedir un nuevo juicio? Sí, pero fíjate que esa es la labor de los litigantes. Claro. Uno como litigante
los litigantes que estaban presentes en el juicio, digamos, eran tremendos litigantes, todos con mucha experiencia, tanto la defensa, que eran exfiscales, todo, y tanto como también en las fiscales de gran trayectoria. O sea, el valor que uno tiene como litigante es poder sacar la información a la prueba que uno presenta, y esa información que además uno recogió durante el periodo de la investigación. Viene a ser como recrear aquella investigación, porque precisamente en eso consiste la objetividad, en investigar ya en el periodo de la investigación sin sesgo, porque ahí es donde yo puedo interrogar, contrainterrogar y sacar la verdad a los testigos. Ya, por eso le pregunto, ¿hubo sesgo? En este caso, pues, evidentemente, yo creo que la teoría sobre la cual se embarcó era la más exigente de acreditación, que no se veía más allá de la audiencia de control de detención, quizás, que son antecedentes muy primarios, donde se produce la prisión preventiva, donde hay personas que hablan de que la persona es tirada, lanzada. Hasta ahí estaba bien, pero luego seguir con aquella teoría, sobre todo a la luz de lo que se produjo en el juicio oral, creo que fue aventurado, por decirlo menos, digamos. ¿Es un golpe para un fiscal? Usted me decía que sí, que siempre, pero Sí, claro. en este caso es una persona específica que es la fiscal Jimena Chong, que tiene una trayectoria pero también una carga. ¿Cómo puede llegar este veredicto a su caso, a su digamos, situación? Sí, en lo particular yo la conozco hace muchos años, Jimena es una excelente profesional, digamos. Evidentemente un golpe duro, porque precisamente si presenta esta investigación en estos términos es que porque tenía la convicción de hacerlo, porque tenía la convicción, acompañada por otros organismos públicos también, que también tenían la convicción de hacerlo en el homicidio frustrado. Ahora, que no se haya acreditado de la forma contundente en que no se acreditó, porque ojo, que el tribunal no es que haya dicho que no se acreditó más allá de toda duda razonable, que son las absoluciones comunes y corrientes, que son siempre, sino que dijo el Ministerio Público no fue capaz de acreditar los hechos contenidos en la acusación. Entonces, eso precisamente es lo fuerte y lo que precisamente debe dolerle mucho a una fiscal de la experiencia y trayectoria de Jimena. Por eso llama la atención, claro, que se haya embarcado solamente en una tesis, y por eso probablemente a sus detractores les permite decir que actúa con sesgo. Sí, claro, es que, a ver, con lo que hemos visto, estos casos tienen una mezcla de factores también, porque también se utilizan ciertos factores ajenos a lo netamente penal. Hay muchas absoluciones día a día que se están produciendo y muchas recalificaciones también. Pero este caso, además del contexto típico de que estábamos viviendo en aquella época, donde también se produce ese vaivén. Si en aquella época los carabineros eran todos malos y después eso se ha ido diluyendo. Se están ponderando, claro, las cosas de otra manera. Se están ponderando de mucha mejor manera. Entonces, claro, uno esperaría que se ponderara sin precisamente ese apasionamiento propio de la política, de la fase agonal de la política, esas luchas por ganar votos, que quedaran un poco de lado, digamos, un poco de lado, porque todo aquello deslegitima el sistema de justicia en general y el Estado de Derecho, y acá lo que se podría plantear como que fue un acuerdo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y una fiscal para perseguir a los carabineros, se aleja. Es una absolución, es un fracaso, sí, grave, por cierto, con defectos anunciados, pero no creo que haya una intencionalidad negativa. Ya, pero también es un punto a favor de la justicia, porque aquí no hay sesgos políticos al dictar una absolución en este caso. No, por cierto, eso sí. Bueno, y fíjate que también que en sistemas mucho más maduros, cuando tú encuentras, por ejemplo, el hecho de que las defensas hayan sido los tres exfiscales, y exfiscales bastante buenos, digamos, Sí, claro. los tres que estaban ahí, producen eso. Ellos saben dónde están los defectos, ellos saben por dónde van, ellos saben cómo llegar la absolución. Y eso produce, en definitiva, un mejoramiento del sistema de justicia criminal, digamos. Lo quiero llevar a otro caso, porque en el caso del teniente Ojeda acabamos de saber que probablemente una persona que fue detenida en la frontera de Panamá con Costa Rica, no, al revés, estaba desde Costa Rica cruzando a Panamá, es encontrada con documentación que efectivamente sería la de uno de los acusados de participar en el secuestro y homicidio del teniente Ojeda. Falta verificar las huellas dactilares, comprobar si efectivamente es esa persona. Si fuera, ¿qué es lo que pasa con esa persona que ya se convierte en un imputado? Porque va a haber una extradición, podría ser. No, en ausencia, que se hace una formalización en ausencia. Sí, Esa es la cierto. palabra.
¿Qué es lo que viene después de una formalización en ausencia si fuera efectivamente esa persona? Sí, antes de hacer presente, a mí me tocó investigar ya el fenómeno concreto de los secuestros y los sicariatos, digamos. Sí. Alcancé a ver todo ese fenómeno del 2021-2024. Lo grave es la transnacionalidad. Fíjate que en el caso de Ojeda todos han sido detenidos en el extranjero. Eso habla de que esta criminalidad organizada transnacional es controlada desde el extranjero. Y que una vez que se cometen los delitos en un país como Chile, salen. Lo que aumenta la impunidad y que están saliendo hacia el extremo norte. Ya vimos también de que se le puso precio a las cabezas en Estados Unidos, pero es que ya están actuando ya. Hay noticias concretas. O sea, la movilidad es impresionante. De verdad que es impresionante de este tipo de organizaciones. Pero pareciera que el actuar de la Interpol también es efectiva. Absolutamente. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, de que los agentes de persecución se han coordinado de manera tal de poder detener a estas personas también en el extranjero. Lamentablemente, se están deteniendo únicamente a los ejecutores. Si te fijas, estas organizaciones siempre se están encontrando los ejecutores. Al niño que estaba ahí, ¿por qué? Porque se protegen. El que da las instrucciones se encuentra en ciertos países, por ejemplo, en Venezuela. ¿Conviene o no conviene esconderse en Venezuela por un venezolano? Por supuesto que conviene. ¿Por qué? Por la constitución política de ellos no los extraditan, por ejemplo. Entonces, toda esta criminalidad va buscando estos aspectos mucho más finos que la antigua. Entonces, que se encuentre y que se detenga esta persona y a continuación se formalice y solicita su extradición al país en el lugar en el que se encuentra. ¿Y eso debiera ser rápido? Con Colombia fue muy rápido. Con Colombia fue muy rápido. Hay que ver los tratados existentes al respecto en concreto, y si hay tratado bilateral, puede ser muy rápido, puede ser 2 o 3 meses. Ahora, la calidad, entre comillas, de este imputado, porque vendría en la calidad de imputado, es bastante mayor a la del único detenido que hay en este caso, porque tiene una mayor jerarquía en esta asociación. Y de ahí es posible llegar precisamente a lo que usted decía, a los que planifican. Exactamente. Sí, en general hay muchísimos antecedentes que dan cuenta que las planificaciones y la orden y la estructura están fuera. Y que los que cometen el delito son células que no necesariamente se comunican entre ellos. El ejecutor mismo, el material, es como el más el con menos importancia. Y ojo, que el de Ojeda es muy distinto a los otros secuestros. Bueno, en Chile ya lo hemos tenido los de todo tipo. Pero este es de los de más difícil investigación, porque está mezclado con un sinnúmero de cosas, con ciertos sujetos imputados que tienen un nivel de preparación superior, las células tenían un comportamientaje superior, la forma en que fue enterrado es muy distinta. Como te digo, dentro de todo el aspecto de secuestros que hemos tenido, que ahora tipológicamente lo hemos tenido todo en Chile en muy poco tiempo, este es uno de los más difíciles. Así que... Ya, y si la planificación nace de Venezuela y con Venezuela tenemos esta situación por el tema de la Constitución que no son extraditables, sí. ¿Hasta ahí llega la posibilidad de hacer justicia en este caso? Lo que pasa acá es que uno tendría que hacer el juicio en Venezuela. Eso es lo que establece la legislación. Los tratados internacionales, si Venezuela no extradita, tiene la obligación de juzgar él a su nacional. ¿Qué es lo que pasó con Francia? ¿No se acuerda del chileno que está enfrentado? Entonces, uno tendría que llevar a hacer el juicio allá, llevar la prueba allá y realizarlo allá. Falta mucho para eso. Emiliano Arias, ex fiscal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, dándonos algunas claridades en estos 2 casos tan importantes. Tarde Noticias, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Espero que haya quedado claro.